En este video hablaremos sobre las leyes de Faraday, en particular para el tema que nos interesa, las celdas electrolíticas. Estas leyes se aplican para estos sistemas en los cuales la transformación implica un proceso redox, pero un proceso que es no espontáneo. Eso quiere decir que para que la transformación química se lleve a lugar es necesario brindarle energía al sistema. Para la aplicación específica, esa energía va a ser en forma de energía eléctrica. Por lo tanto, las leyes de Faraday pues, van a contemplar justamente formas de expresar energía eléctrica para poder utilizarla en la transformación química de las sustancias deseadas. Hay dos leyes de Faraday, en este caso que vamos a tener presente, y que encierran todos los conceptos de transformación de energía eléctrica a energía química. La primera ley de Faraday habla acerca de que la cantidad del producto que se obtiene durante ese proceso redox no espontáneo, que se va a generar gracias a la presencia de las especies que llamamos los electrodos, va a ser proporcional a la cantidad de la carga eléctrica que hayamos permitido transitar a través de un circuito. Esta carga eléctrica, vale la pena recordar, se mide en coulombs. Ahora, la segunda ley de Faraday también indica o está relacionada con la masa que se genera del producto redox. Sin embargo, esta relación lo estableces con el peso equivalente. El peso equivalente es una relación entre el peso molecular de una sustancia y el número de electrones transferidos durante el proceso redox. Dependiendo de la cantidad de este peso equivalente, va a ser mayor o menor la masa depositada o la masa generada del producto del proceso redox como tal. Para poder encerrar estas dos ecuaciones, estas dos leyes, perdón, vamos a establecer unas relaciones matemáticas que nos van a permitir determinar información dependiendo de la necesidad. Si nosotros quisiéramos conocer la cantidad que se podría llegar a depositar o a generar de un producto durante un proceso electroquímico no espontáneo, sabiendo que hemos controlado la cantidad de corriente eléctrica que se ha transferido, es decir, hemos medido el amperaje del sistema y el tiempo en el que lo hemos permitido, podríamos llegar a establecer cuál era la cantidad de masa esperada para obtener de un proceso electroquímico. Entonces, iniciando por las variables que en este momento pudimos haber medido, corriente y tiempo. Resulta que la corriente no es exactamente la carga eléctrica, pero está relacionada. Para poder conocer la carga en coulombs, que es lo que sí necesitamos, podemos utilizar dicha corriente y dicho tiempo. La multiplicación entre la corriente eléctrica, que se representa por la letra I, por el tiempo, me puede dar en este caso los coulombs que han sido transportados durante el proceso redox. Con esta información yo podría saber cuánta carga en ese momento transitó en el proceso. Ahora, con esa carga en coulombs nosotros vamos a poder determinar el número de moles de electrones que se transfirieron durante la transformación química. Ese número, en este caso de moles de electrones transferidos, va a estar relacionada con la constante de Faraday. La constante de Faraday es un valor de 96.400 85,3 coulombs por cada mol de electrones transferido. Entonces, si nosotros quisiéramos en este momento conocer a partir de la carga en coulombs, que ya determinamos anteriormente cuántos moles de electrones se transfirieron, pues simplemente es tomar la corriente por el tiempo, que eso nos dan los coulombs, y dividirla por la constante de Faraday para poder conocer el número de moles de electrones transferidos durante el proceso redox. Ahora, esos números de moles de electrones posteriormente podríamos relacionarlo con las moles de sustancias, la cantidad de moles de sustancia que se produjo durante el proceso redox. Para esto necesitamos la ecuación química balanceada. Cuando tenemos un proceso redox, al hacer el proceso de balanceo, tenemos que asegurar que dos principios se cumplan, que la ley de conservación de la masa y la ley de conservación de la carga, en este caso dentro de nuestro proceso, se esté cumpliendo. Entonces,
Para que esto sea cierto, tenemos que utilizar esos dos, el método de balanceo del ion-electrón que nos permite hacer la determinación correcta. Voy a tomar de ejemplo ahorita una ecuación, un proceso químico hipotético, digamos en el que yo tengo aluminio más 3 y quiero que ese aluminio más 3 se transforme en aluminio metálico. Entonces, esto es un proceso electroquímico donde estamos viendo un cambio de estado de oxidación. Tengo que hacer balance de masa, balance de carga. La masa en este momento ya estaría balanceada, el problema es la carga. Cuando queremos hacer balance de cargas vamos a utilizar electrones. Los electrones actúan de tal manera que cada electrón es equivalente a decir que tengo una carga de -1. Los electrones se ubican al lado de la reacción química donde tengamos la mayor carga. En la parte de los reactivos, aquí yo tengo una carga más 3, pero en la carga de los productos, en mi ejemplo hipotético, tenemos una carga 0. Es decir, que los reactivos es donde tengo mayor cantidad de carga y por lo tanto aquí debo poner los electrones. ¿Cuántos electrones? Los que sean necesarios para que en este caso, al sumar la carga del más 3 más los electrones que ponga, me dé la carga de los productos. Como la carga de los productos en este caso, en este ejemplo fue 0, pues tengo que poner 3 electrones. La carga no necesariamente tiene que ser 0 a ambos lados. Lo importante es que sea igual. Para este ejemplo, el producto tenía una carga 0 y pues esa fue la cuestión particular, pero podría tener cualquier otro valor y lo importante es que en ambos lados la carga fuera igual. Tengo que poner 3 electrones. Justamente cuando hacemos el balanceo, la cantidad de electrones en este momento que salen del proceso de balanceo me va a dar la relación estequiométrica de cuántas moles, en este caso del elemento, se van a poder obtener. Para la situación hipotética, pues aquí sería por cada mol de aluminio, vamos a producir 3 moles, o bueno, vamos a necesitar 3 moles de electrones. Como este 3 puede ser un valor diferente dependiendo del proceso electroquímico, lo voy a denominar el valor Z, donde Z, para lo que voy a hacer a continuación para generalizar, es el número de moles de electrones transferidos por la ecuación química, es decir, el que me va a dar de referencia la relación para poder transformarlo con respecto a lo que me pasó a mí en mi experimento particular. Entonces, si yo quisiera conocer las moles de electrones, perdón, ya no las moles de electrones, sino las moles de sustancia formada, en este caso particular, ese número de moles de la sustancia formada por el proceso electroquímico va a ser igual a, pues ya teníamos en este caso la primera parte, que es la cantidad de moles de electrones que se transforman o que se utilizan más bien, perdón, para hacer el proceso electroquímico. Estas serían las moles de electrones. Y aquí, este valor, en teoría, tendríamos que tener en cuenta el número de moles de electrones que se transfieren por el proceso electroquímico y pues la cantidad de moles que dice en este caso de sustancia formada. La relación es que por cada 3 moles de electrones hay una mol de aluminio, pero como no necesariamente vamos a tener este proceso, me toca generalizarlo de esta manera. Como arriba normalmente la relación va a ser 1, pues esa la omito. En caso de que cuando se haga el balanceo, la sustancia a la que le tenemos que determinar la cantidad que se formó no tiene un número 1, hay que tener en cuenta eh, ese cambio. Entonces, a esta partecita llamémosla más bien la parte A. Y de esa manera vamos a llegar a una ecuación un poco más general, sin importar el caso. Para poder establecer las moles de sustancia, yo tengo que tener en cuenta la intensidad por el tiempo para saber la corriente, la carga eléctrica, perdón, y para saber cuántos electrones específicamente se transformaron, tengo que tener en cuenta la constante de Faraday. Eso lo voy a multiplicar por la relación A-Z, donde A son las moles de la sustancia conforme a la ecuación química, lo que me muestra en el balanceo, que normalmente es 1. Y Z es el número de moles de electrones transferidos que me muestra la ecuación química.
De esta manera yo podría conocer en mi situación específica cuántas moles de sustancia bajo mi proceso experimental se pudieron generar. La última parte, que podría ser determinar la cantidad de sustancia reducida u oxidada, pues ya se vuelve un poco más fácil, porque si ya tenemos las moles con la información anteriormente indicada, pues para pasar de moles a masa basta simplemente con multiplicar el peso molecular. Y en este sentido, pues si yo ya tengo con la intensidad y el tiempo, intensidad corriente del tiempo, la cantidad de carga, con la constante de Faraday, las moles de electrones transferidos, con la ecuación química balanceada, la cantidad de moles de sustancia producida, ahora le incluyo la multiplicación de esto por el peso molecular de la sustancia, pues ya vamos a tener en este sentido lo que es la eh, masa de sustancia producida bajo las circunstancias particulares de trabajo. Y eso nos va a permitir llegar a la siguiente ecuación general, que fue la que ya establecimos anteriormente, sino que ahora voy aquí a dejarla de manera oficial. Tenemos intensidad de corriente, tiempo, un valor que denomine A por PM dividido entre F por Z, donde vamos a tener que M es igual a la masa de la sustancia formada durante el proceso electroquímico. Esta masa, vale la pena recordar, es la masa que obtuvimos a partir de nuestras condiciones experimentales y es la corriente eléctrica que hemos utilizado también para hacer ese proceso electroquímico. Esa corriente eléctrica debe estar medida en amperes. El tiempo, en este caso, es otra variable. Este tiempo lo tenemos que tener en cuenta en segundos. Vamos a tener en cuenta también el valor A, donde A es el coeficiente estequiométrico, es el coeficiente estequiométrico de la sustancia formada, y pues ese lo tenemos a partir de la ecuación química balanceada. Si no balanceamos la ecuación, pues no vamos a poder conocer este A. Puede que en muchas de las ocasiones el A sea igual a 1, pero donde llegará a tener otro valor diferente, pues es importante tenerlo en cuenta porque afectaría el resultado final. Tenemos PM, donde PM es el peso molecular de la sustancia formada, y me falta tener en cuenta F y Z. F es la constante de Faraday, pues, que por ser una constante siempre va a tener el mismo valor numérico. Esa constante de Faraday, en este caso, está dada en términos de Coulomb por mol de electrones y numéricamente es 96.485.3 coulombs por mol de electrones. Aquí vale la pena recordar el peso molecular, lo vamos a dejar en gramos por mol de sustancia. Y la última variable que me hace falta es Z, donde Z también es un coeficiente estequiométrico, pero en este caso es del número, es el coeficiente estequiométrico más bien de los electrones que se transfieren y que para poderlo determinar necesitamos conocer la reacción química balanceada. Esta ecuación en general engloba las dos leyes de Faraday, entonces vamos a tenerlo en cuenta porque pues la primera ley de Faraday en este caso decía que la masa que se genera de un electrodepósito, la masa generada en un proceso, es proporcional, los voy a resaltar con un color particular, eh, a la carga transferida. Esa carga es el resultado de la multiplicación de la intensidad por el tiempo. Entre más grande sea este valor, pues mayor también va a ser la cantidad de masa. La otra parte que también en este caso establecía las leyes de Faraday es la relación de la masa con respecto al peso equivalente. Ese peso equivalente en este momento en nuestra ecuación matemática está relacionado con el peso molecular y la cantidad de electrones que se transfieren
durante la transformación química. Obviamente eh, para que estas relaciones se vuelvan una igualdad, pues hay una serie de variables que están actuando como constante de proporcionalidad, que es el resto de los factores que en este momento estarían jugando un papel en nuestra ecuación. El A, el F y el Z. Entonces, aquí nosotros en este pequeño resumen estamos viendo matemáticamente cómo se ven interpretadas las leyes de Faraday. Esta es la primera ley de Faraday. Esta de acá es la segunda ley de Faraday. Pues como las leyes en este caso establecen es una proporcionalidad, no una igualdad, pues aparecen el resto de los factores que van a actuar como una constante de proporcionalidad para poder interpretar nuestro fenómeno. Y de esta manera nosotros podríamos llegar a determinar la cantidad de masa generada por una corriente que hemos suministrado. Igualmente, esta ecuación la podemos interpretar de manera inversa. ¿En qué sentido? No desde el punto de vista de que a partir de unas condiciones de corriente y tiempo quisiera saber cuánta masa se depositó, sino sabiendo que necesito obtener una cantidad de masa específica, cuánta corriente deberíamos haber transferido al circuito. La interpretación sería similar, solamente que en este momento estaríamos invirtiendo el orden en el que se establecieron las relaciones matemáticas, pero las generalidades siguen siendo las mismas. Entonces, de esta manera, damos por finalizado la interpretación de las leyes de Faraday a los procesos que ocurren en las celdas electrolíticas.